¿Qué dice la teoría de Murphy? Si hay la posibilidad, no dice la probabilidad, dice posibilidad. Si hay la posibilidad de que algo falle, tú has analizado un sistema. Y si hay la posibilidad de que algo pueda fallar, fallará, dice Murphy. ¿Y en qué porcentaje más o menos tiene un nivel de confianza bajo 85%? Como que podemos tomarlo en cuenta. Si tuviera esa aseveración, un nivel de confianza del 95% a más, se enseñaría en las universidades, porque sería conocimiento científico. Pero no lo es empírico. Sin embargo, la empresa privada sí lo toma en cuenta, a Murphy, definitivamente. Entonces, voy a salir al camino, nos quedamos ahí, ¿no es cierto? Y la teoría de Murphy me dice que hay alguna posibilidad, es posible, de que Víctor pueda sacar el pie y ¡pam!, me caigo. Entonces, esa es una restricción, ¿verdad? Es una restricción. No sé si va a suceder, no sé si va a suceder. Yo tengo un elemento de juicio sustentado por la cual podría pasar. ¿Correcto? Entonces yo tengo que eliminar esa restricción. ¿Qué es lo que hago? Le digo, Víctor, para la siguiente clase, tú te sientas al lado de la pared. Muy bien, anoto la restricción. ¿Cuál es la restricción? Víctor le puede poner cable, Víctor le puede poner cable. ¿Qué actividad es la actividad de la salida? Muy bien. Descripción de la restricción, Víctor le puede poner cable. ¿Qué fecha es el UKG? ¿Cuándo se va a ejecutar? Se va a ejecutar el sábado en la mañana, muy bien. El jueves anterior a ese sábado se tiene que levantar la restricción. No, acá no se pone eso, acá se pone cuándo se va a ejecutar el UKG. El domingo. ¿Cuándo se levanta la restricción? El jueves, correcto. ¿Quién va a ser responsable de eso? Él va a ser responsable de eso. Muy bien, ya está. Yo lo que tengo que hacer es controlar si se ha levantado la restricción. ¿No es cierto? ¿Y Evelyn qué tiene que hacer? Tiene que garantizar que la restricción ha sido levantada. Convence a Víctor que ya no va a estar ahí, sino va a estar a la pared. ¿Correcto? A la hora que nosotros venimos y encontramos a Víctor al lado de la pared. Yo puedo salir. Se levantó la restricción. ¿Correcto? Pero cuando yo estoy programando algo, ¿no es cierto? A mí me ha pasado, por ejemplo, una vez hemos estado haciendo un canal. Excavación. La máquina está excavando, cuando pasa una uña. Miércoles, ¿qué pasó? Pasa acá una uña. Media hora para tirar la uña. Lo más rápido posible. Todas las maquinarias tienen 4 o 5 uñas por si acaso, ¿no? ¿Qué es una uña? Estoy hablando de repente. El operario de la máquina tenía uñas postizas. Cuando viene la lámpara, coge, tiene unas cositas que salen ahí, esas son las uñas. Saltó una uña. ¿Por qué saltó una uña? Porque tenía ahí un arenisco, una semejante roca. Salía más o menos aproximadamente unos 60 centímetros y era así. Aproximadamente, ¿no? Casi 1,60 metros. Pero ese era la punta del iceberg, porque abajo estaba una semejante roca. Si nosotros veríamos el perfil estratigráfico, teníamos acá arcilla, teníamos más allá hasta terminar con grava, ¿no? Y esta era una roca que salía así. Así salía. Y la máquina se rompió la uña en una piedrita. ¿Cómo se te rompe la uña en una piedrita? A la hora que comenzaron a secar, es una vaina roja. Autorización al Ministerio del Interior para hacer voladura. Y tuvimos que meterle ANFO para volar todo esto. Es un semejante cráter. Eso es una restricción, no es una restricción. No es una restricción. Yo me encontré con eso. El Superman me tiene que pagar esa cuestión porque yo no sabía. Yo me encontré con eso. Es más, me está retrasando el plazo. Tengo que tener plazo ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso viene a ser una contingencia. Una restricción es algo que yo puedo advertir. Es un obstáculo que tengo que franquearlo de todas maneras, pero es un obstáculo. O es evidente, o estoy lucubrando que podría pasar. Esa es una restricción. Por ejemplo, no viene el material a tiempo. Soy un sistema just in time, y el material va a entrar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana lo revisan, dejan los camiones, a las 7 entra la gente. ¿No es cierto? Muy bien, esa es una restricción. No llega el material a tiempo, es una restricción. Llega el material inadecuado. Inadecuado. Llegó, no sé, el asfalto. Resulta que llega el asfalto, no está granulado el asfalto. Es sopa. ¿Qué tipo de asfalto es ese?
No, le vamos a echar más le vamos a echar más confitillo ya en obra. Es decir, en obra le echan, no, compadre. Tú tienes que traerlo porque necesito un material isotrópico, pero que venga del proveedor. Yo no lo voy a armar acá, porque voy a tener dos calidades diferentes, ¿no? Y así, por ejemplo, vino el material y no es el material adecuado, no es la cantidad adecuada. Si es que yo tengo un indicio que el proveedor podría hacer eso, lo pongo como restricción. Esa es la razón por la cual cuando empieza una obra en un sistema gas planner, las primeras 2, 3, 4 semanas, las restricciones es una sabanaza pero maldita, desde acá hasta la línea 200. ¿Por qué? Porque tú quieres asegurarte que no suceda nada. Y tú dices, no, yo le pongo el papel, yo le meto, son vainas, y le pongo restricción, 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 restricción. Cada vez que va sucediendo la obra, te vas conociendo con tu gente, con tus proveedores. Y se comienzan a hacer menos restricciones, menos restricciones. Antes de que termine la obra, una restricción se toma como una ineficiencia. La gente ya se acostumbró a levantar restricciones. ¿Y la obra cuánto duraba? Pues de repente 200 días. Y ese es mejoramiento continuo. Pero cuando empieza la obra, y cuando no nos tenemos confianza, obviamente yo voy a poner todo como restricción. Nunca he visto una obra que tenga 4 restricciones en la primera semana, jamás. No nos conocemos todavía, o sea, yo quiero quedar bien con mi jefe, yo quiero quedar bien con mi cliente, yo quiero quedar bien con mi dinero, porque es mi billete, si soy empresario, si soy empleado, si soy socio, ¿no es cierto? Entonces, yo le pongo a todo restricción, a todo lo que yo crea que puede fallar, le pongo una restricción. El tema, por ejemplo, que dijo Víctor de la calibración de herramientas, es clave, y lo encontramos, no se puede decir cotidianamente, pero que sí es reiterativo. Es reiterativo eso. Un vernier, se cayó el vernier. A la hora que van, no funciona, no está eje. A cambiarlo. Sí, pero resulta que estás en Angasmarca. Te lo tienen que enviar de Trujillo, de Patás, una de dos. Entonces, esa es una restricción, por ejemplo, que es muy recurrente, ¿no? Pero hay más restricciones. Por ejemplo, nos quedamos ahí. El personal no capacitado aún o todavía no bien induccionado, ¿no? El personal no capacitado, ahí está, una buena aceleración. Cuando yo tengo personal no capacitado, se supone que si es que yo no lo he reclutado, es una contingencia. Pero si es que yo lo he reclutado, es una ineficiencia, porque yo he debido reclutar bien al personal. Cuando yo digo, por ejemplo, esta persona no me sirve, no es culpa de él, es culpa tuya, porque tú no supiste hacer un buen reclutamiento, ¿no? Entonces, acá de lo que estamos hablando es de que, ¿qué puede impedir para que el flujo pare? Tienes una restricción y tu flujo para, porque habíamos dicho que tienen que suceder 3 cosas, ¿de acuerdo? Primero, el flujo no debe parar. Segundo, el flujo tiene que ser eficiente. Y tercero, esto convertirlo mediante protocolos en procesos que tienen que ser eficientes. Entonces, lo primero es que el flujo no pare. ¿Cuándo para el flujo? Cuando hay algo que lo impide. Esa es una restricción. Cuando hay algo que impide que el flujo no continúe normalmente y lo pare, esa es una restricción. Viene el material y no es el material. No voy a poner ese material si ya sé que no es el material. Ese es un impedimento. ¿Qué va a pasar con el flujo? Va a parar. El flujo va a parar. ¿No es cierto? Esa es una condición. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga un proveedor que llega siempre a destiempo. Siempre llega a destiempo. Tiene el antecedente que llega a destiempo, llega un poco tarde. Eso va a ser una restricción permanente para mí. No me va a garantizar, sino con su accionar, de que va a llegar temprano siempre. Entonces, yo lo voy a controlar, pero para poder levantar la restricción tengo que hacer un seguimiento. Y eso va a ser una restricción para mí. Por ejemplo, el señor, el proveedor CAFO, que viene con sus volquetes, ¿no es cierto? Siempre llega tarde, nosotros estamos llegando a 6:30 de la mañana temprano, cuando a las 7 tenemos que arrancar. Y necesitamos por lo menos 50 minutos de operación para tener el material listo, a punto, en el teatro de operaciones. No puedo esperar 50 minutos. ¿Qué es lo que hago? Le hago seguimiento. Lo llamo por teléfono, lo verifico si ya pasó por la estación, si ya pasó por el peaje. Le hago seguimiento para que llegue temprano. ¿No es cierto? Eso va a ser una restricción. Otra restricción, por ejemplo,
Restricción de materiales, ya lo sabemos. Que no sea adecuado el material, que no sea la cantidad del material, que llegue a destiempo, etc. Pero hay también restricciones de mano de obra. Por ejemplo, tengo una cuadrilla y no llegaron 2. Tengo 40 personas y hay 5 que se emborracharon el viernes y hasta ahora la siguieron. Esa es una restricción, obviamente, me va a parar la productividad, la va a disminuir la productividad. Posiblemente el flujo no lo detenga, pero la productividad me la va a disminuir. El hecho de que no vaya la mano de obra o que falten es una restricción. Ese es un impedimento. Ahora, hay restricciones también, por ejemplo, de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo desconozco algo, sin embargo, me han asignado el trabajo, me han capacitado para hacer ese trabajo, pero es la primera vez que lo voy a hacer. Es una restricción. Ese flujo podría parar por conocimiento. Si yo capacito a un personal para que haga una determinada cosa, ¿no? Por ejemplo, yo capacito a un personal para que controle un proceso de producción. Y el proceso de producción lo va a controlar y dice, muy bien, esto está bien hecho, check, continúe. Pero resulta que lo hace mal. Eso me ocasiona que va a parar el flujo porque tengo que rehacer el trabajo. Eso es una restricción. Es una restricción. Entonces, cuando yo contrato a una persona y la persona no es adecuada para eso, es un mal reclutamiento. La persona la tengo reclutada, pero a la persona le estoy asignando una nueva función que recién la he capacitado. Pero no tengo la seguridad que lo va a hacer bien. Lo que sí sé es que lo he capacitado. No tengo la seguridad hasta cuando tenga resultados. ¿No es cierto? Lo pongo como restricción. Me tengo que asegurar que lo va a hacer bien. ¿Correcto? Entonces, esa es una restricción. Entonces, las restricciones vienen justamente porque son impedimentos para que el flujo pueda parar o para que la productividad pueda disminuir. Sí. De repente, para la preparación de concreto se cortó el flujo, no había flujo de agua y no se abasteció para la preparación. Por ejemplo, que se corte el agua. Claro, justamente se iba a hacer 5 metros cúbicos de concreto y en ese momento se cortó, ya no había agua, se cortó. Se cortó el agua. Ya, eso por ejemplo puede ser una restricción. Si tú piensas que el agua se podría cortar y tú no tienes agua para poder hacer el trabajo, eso es una restricción. ¿No? Entonces, con anticipación tienes que asegurarte que el agua no se va a cortar, que va a haber una buena cadena de suministros ahí. Esa es una restricción. Sí. Por ejemplo, en las zonas de la sierra, ¿no? Que no se tome en cuenta el tema de las precipitaciones que hay, ¿no? No sé, que no se haya previsto eso, no lo hayan puesto como restricción. De repente, o sea, te dice que el mes de junio es el mes de lluvia, ¿no? Y que no lo hayan tomado en cuenta porque no saben el día exacto, obviamente, ¿no? Pero saben que el mes de junio es el día que viene el tema de lluvia. Ya, pero mira, eso es una ineficiencia. Una restricción tiene que ver en algo que tú puedes advertir. Ahí, por ejemplo, tú dices, ¿cómo tan loco? ¿Cómo han programado que yo voy a hacer un vaciado de techo en la sierra en junio? ¿No? En junio sí se puede, pero vamos a suponer en enero. Tendré una lluvia maldita, ¿no? Está un aguacero, pero monstruo. Y está que le da 3 horas, y de aquí cómo salgo, ¿no? Entonces, pero se lo han hecho en Lima. 2 patitas que han estado con aire acondicionado, bien bacán. Pero la gente no sabe cómo funciona ahí, ¿no? Esa es una ineficiencia, es una mala programación, ¿no? Una restricción es cuando tú puedes advertir algo que podría pasar y te puede impedir el trabajo. Eso es, ¿no? Ahora, las restricciones vienen porque estoy manejando variables que yo puedo advertir, son variables manejables, ¿no? Una variable no manejable no puede ser una restricción. Por ejemplo, estamos trabajando bien y de repente hay un temblor. Y todo el mundo va a correr. O sea, que vamos a correr por lo menos media hora y mientras que bajamos el edificio, nos pasamos agüita a asar, todos subimos nuevamente al trabajo, media hora, ¿no? No, eso es una variable no manejable. Eso podría pasar por pasar en este momento.
Nadie puede. Estoy pensando que eso podría pasar, Murphy. Estoy pensando que eso podría pasar y pasa. Para que no pase, me advierto con anticipación y elimino la posibilidad de que pase. Esa es una restricción. Eso, por ejemplo, me encontré en el camino. No es una restricción, es una contingencia. ¿Qué puedo decir ahí? Salado, como contratista, no, porque yo aquí me recuperan el plazo, aquí me dan todos los gastos, ¿no es cierto? Porque yo no sabía eso no está en el expediente técnico. Ni el Estado tiene la culpa, ni yo tengo la culpa, ¿no es cierto? Ahora, el Estado de repente sí. Pero ¿qué pasa? Han hecho calicatas cada 40 metros. Hicieron sus 40 metros acá, hicieron sus 40 metros y no vieron esto. ¿Así puede pasar? Puede pasar. A mí no ha pasado. ¿Puede suceder? Claro, puede suceder, sucedió, ¿no? Tal es así que se pidió autorización en esa época, porque no se podían manejar los hijos por el tema del terrorismo, al Ministerio del Interior, autorización para hacer voladura, una piedrita, ¿no? Entonces, eso es una contingencia. Nadie podía saber que esto podía suceder, ¿no? Ahora, tú dices, oye, pero sí puede suceder porque te sucedió. Bueno, es una restricción que es poco probable, ¿no? Una restricción es algo que tú puedes identificar dentro de variables manejables, que tú puedes advertir que podría suceder y que tú puedes levantar. Esto, por ejemplo, puede suceder, pero no lo puedes levantar. Necesitas autorizaciones, cosas, ¿no? Entonces, que se convierte en una contingencia. ¿Correcto? Una restricción es otra cosa. Por allá, ¿no? Falta de acero. Falta de acero. Sí, que falta más para que no pare la pintura. Claro. Lo podríamos poner no como falta de acero, sino que no llegue a tiempo. Y te falta como consecuencia de eso. ¿No? La restricción es esto. La restricción, me falta acero porque si no, no tengo frente de trabajo. No. El acero te pidió que llegar. Lo que pasa es que no te llega a tiempo. Esa es la restricción. Y como consecuencia de que no te llega a tiempo, no tienes frente de trabajo. Eso es lo que... ¿No es cierto? Entonces, el que no llegue a tiempo el material, esa es una restricción. Que la madera no sea adecuada para ese copero. Claro, ya hemos visto de cosas que son inadecuadas, correcto. El aditivo no llegue a tiempo o no se eche de manera adecuada, proporción posiblemente. Todo lo que es materiales inadecuados, ya sabemos que es una restricción. Todo lo que no llega a tiempo es una restricción, ¿no? Porque si no, le damos 10.000 vueltas, acá nos lanzamos con toda la cartilla que tiene el S10. 2.800 materiales. Nosotros estamos todo el mundo con barba. Sí. Pero hay algunas restricciones que no pueden ser advertidas, ¿no? A pesar de la experiencia, uno no puede advertirlas. Y esas finalmente también complican el trabajo, ¿no? Correcto. Has hecho una buena pregunta, me compromete a darte una buena respuesta. Mira, hay restricciones que pueden aparecer en el camino, ¿no? En estadística se llaman cisnes negros. Eso tiene la estadística. Resulta que tú tienes una estadística así, y aprovecho la oportunidad para poder ver lo que vamos a ver de estadística. Mira, tú tienes una estadística así, y de repente salió un cisne negro, salió algo que nadie se lo esperaba, ¿no? Y efectivamente, la ciencia hasta ahora no puede saberlo, ¿no? Por ejemplo, los cisnes, ¿qué color son? Blancos. ¿Hay un cisne negro por ahí? Pero cada cierta cantidad de nacimientos de cisnes sale un cisne negro. Y la ciencia, los científicos no pueden saber por qué. Yo me imagino cuando llega el cisne macho y está con la cisne hembra ahí, y ha nacido su calato, y resulta que sale negro. Y el cisne macho la queda mirando. Mira el cielo y le dice, gallinazo de mierda. Sale un cisne negro. En estadística puede suceder también que haya lo que se llama un pico. Sale un valor que nadie se lo esperaba, que es intempestivo, es abrupto, súbito, ¿no?
¿Y eso puede suceder? Claro que puede suceder. Eso puede suceder. Mire, te cuento un caso. En Lima estábamos haciendo un muro cerco. Muro cerco para el Napo, Perú. Un contrato de casi 3 millones de soles más o menos. Y ¿en cuánto tiempo? Con 4 frentes de trabajo, eso se iba a terminar, de un contrato de 120 días, se iba a terminar en, ¿qué te digo?, 60, 70 días. Y esto, mucho. Un negocio redondo. ¿Y qué sucedió? Vino un camión, una madrugada, y se lanzó de cabo a cabo. O sea, nosotros teníamos el muro así, y se lanzó así. Y nos cortó los 2 frentes. Nosotros íbamos así, y así. Listo, todo programadito, todo bien bacán. Todo programadito. No estaba dentro del contrato esa contingencia. El contratista tuvo que asumir. Y nos paró 25 días, por un tema evidentemente de marco jurídico. ¿Quién se debe esperar ese asunto? Si todo está recontra, día a día, hora a hora, está programadito. Ya nos estamos gastando las utilidades. Pero ¿qué sucedió? Sucedió una contingencia que contractualmente no pudimos cubrir por un tema de contrato. Y eso es un cisne negro. Teníamos toda la productividad, bacán, y de repente, ¡plum!, 25 días de tacho. ¿Qué hacemos con esos 25? ¿Cómo recuperamos esos 25 días? Los 25 días entraron a la mano, al bolsillo, sacaron el billete y lo tiraron así. Los 25 días. Entonces, eso puede suceder, es un cisne negro. Nadie lo está advirtiendo. ¿Quién va a pensar de que va a venir un pata, va a entrar con su camión mareado? Y justamente si yo tengo columna estructural acá, y tengo un portón hecho de maderas nada más, porque no había ningún problema ahí, todo estaba cercado en la parte de atrás, y viene y entra justo por ahí, justo por ahí. Se botó todo el muro, se botó todo. De aquí a acá. Justo por ahí, o sea, si hubiera estado medio metro más a la derecha, se chocaba con la columna y paraba. Pero no, el pata estaba así con el acelerador, así, se fue hasta... Entonces, esa cosa, por ejemplo, es un cisne negro. Nadie lo puede advertir. ¿Cómo puede ser una restricción si yo, cómo voy a pensar de que eso podría pasar? ¿No es cierto? Debe ser una contingencia, ¿no? Ahora, cuando hay interferencias, por ejemplo, también sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el señor dijo, yo me encontraba con una tubería. Es una interferencia. Es una variable no manejable. ¿No? Tal es así que la ley de contrataciones tiene una forma como suplir eso. O sea, tiene una manera, ¿no? No fue tu culpa, la mía tampoco. Fue la situación. Bueno, generemos el menor costo posible y reanudemos lo más rápido posible, ¿no? Y eso está contemplado inclusive en la norma, ¿no? De manera privada también. Nosotros tenemos, por ejemplo, cláusulas de reserva y cláusulas de contingencias. Con cláusulas de reserva, el cliente se protege. Con cláusulas de contingencias, el constructor se protege. Entonces, hay cláusulas desde el punto de vista del marco jurídico para evitar justamente esas variables no manejables, ¿no? Las otras, no. Las manejables, no. No, pero yo pensé que no podría pasar. Bueno, pero eso fue un asunto, es tu problema. No lo pusiste como restricción. Por ejemplo, por decirte, puede suceder de que caiga un ladrillo y ese ladrillo tenga como consecuencia un accidente y pare la obra, obviamente que sí. Eso es un asunto de contingencia, ¿no? Eso debería ser una restricción. Restricciones de seguridad, por ejemplo, es una restricción. La seguridad no se pone acá como restricción propiamente, porque tenemos dentro del organigrama de la obra, tenemos ya un casillero, que es el prevencionista. Y la ingeniera o el ingeniero prevencionista es quien tiene su plan de contingencias y su medición de hoja de riesgos. Y tiene una matriz AMA que determina lo siguiente. Determina, por un lado, cuál es el efecto, el daño que puede hacer esa contingencia. Si se diera la acción de riesgo, ¿cuánto es el daño? Menos daño, más daño. ¿Y cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Eso podría ocurrir o no podría ocurrir?
con Roche puede ocurrir. No, es poco probable que ocurra. Dependiendo de esto, genera su mapa de riesgos. Dependiendo de esto. Genera su mapa de riesgos. Y genera una hoja que es una matriz, una gran matriz hiper, para poder hacer las contingencias, ¿no es cierto? Y mitigar, digamos, esos riesgos. Entonces, parte por una evaluación. Y esto de acá, esta matriz AMA, donde empieza toda esta matriz hiper, es permanente, permanentemente se hace. De manera que lo saco de las restricciones, porque estas restricciones son de tipo operacional. Restricciones de tipo operacional están relacionadas al proceso de producción, mientras que esta parte es la parte de apoyo, que está en todas las partes del proceso. Por eso es que tiene que ser una permanente restricción, ¿no? Por ejemplo, Michael Porter nos decía que tenemos acá la flecha de valor. Acá en esta parte van los procesos de producción. El proceso de producción va así, de aquí para acá, el proceso de producción. Si tenemos edificación, va entrega de terreno, trazo y replanteo, obras de concreto simple, concreto armado, etc., hasta entrega. Pero acá paralelamente van acciones de apoyo. Estas acciones de apoyo van en todas las partes del proceso de producción, en todas las partes. Acá está entonces la administración, acá está marketing, acá está contabilidad, logística, porque logística va en todas las partes del proceso de producción. Acá va la gestión de riesgos. Gestión de riesgos. Entonces, cuando estoy hablando de las restricciones van y son diferentes en cada parte del proceso productivo. Pero cuando estoy hablando de la gestión de riesgos, la gestión de riesgos es la parte de apoyo. Restricciones, actividades de proceso de producción. Gestión de riesgos, actividades de apoyo a lo largo de todo el proceso de producción. Por eso es que es diferente. Luego nos quedamos las restricciones, nos quedamos acá. ¿A quién me falta? Por ejemplo, puede ser cuando trabajas con el Estado, la supervisión a veces no te deja continuar. Por ejemplo, en las zapatas, que estén haciendo en las zapatas, ¿no? O sea, pones la plancha de fierro y de repente la supervisión dice, no, esto está mal. Pero según el expediente está bien. Según el expediente está bien. Sí, pero la supervisión te dice que está mal. Y no te dejan que lo sepa. Bueno, es un caso muy puntual, pero la restricción, y eso te puede parar el flujo, obviamente, ¿no? Puede ser una restricción, ¿no? Mira, hay restricciones que pueden ser de tipo objetivo, que son las que estamos viendo, ¿no? Pero hay restricciones que son de tipo subjetivo, que tienen que ser revisadas para ver si realmente son restricciones, ¿no? Por ejemplo, la supervisión no me entiende. Yo estoy haciendo bien, de acuerdo al expediente técnico, la supervisión no. La rajatabla dice que está mal. No sé, quiere algo conmigo, ¿cómo es la nota? Lo saco al fresco, nos vemos a la salida. Algo tiene que pasar. ¿No es cierto? ¿Tiene un billetín? ¿Cómo es? ¿No es cierto? Entonces, son de tipo subjetivo, ¿no? Aquí lo que estamos viendo son restricciones operacionales de tipo objetivo que nosotros podemos solucionar. Si es que, por ejemplo, la supervisión a rajatabla, porque se le ocurre, dice, me paras la hora porque creo que eso está mal, voy a pedir el calibrador para ver si es que la pintura tiene la cantidad de micras correcta. Y entramos a la discusión y me puede decir, no, ¿sabes qué? Un momentito, eso no puede suceder.
Obviamente todos sabemos que no puede suceder, pero ¿podría suceder? Sí podría suceder. ¿Lo puedo poner como una restricción? Claro, lo puedes poner como una restricción. Pero de repente no puedes advertir con antelación si eso podría pasar. Cuando ya pasa, lo pones como una restricción para la siguiente semana, porque ya te pasó. Y de repente tú eso no lo puedes manejar. Llamas a la gerencia, etcétera, algo está pasando con el tío este. ¿No es cierto? Pero el tema es el tipo subjetivo, ¿no? Sí. Una consulta, se habló por ejemplo del tema del material del encofrado, ¿no? Cuando sé que no viene la hora, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que ya se tiene material y tiene para hacerse una viga? Pero por el tema de almacenaje, no sé, o sea, el presidente dijo, ¿sabes qué? Me vas a almacenar, lo vas a tapar el encofrado con la finalidad de que no se pandee, ¿no? Tiene que ser recto, ¿no? Pero no lo hizo el trabajador a quien se lo encomendó. Amaneció y apareció pandeado, por ejemplo, el fenólico, ¿no? ¿Se puede tomar como una restricción o como una ineptitud? No sé. Buena aceleración. La primera vez que sucede esto es una contingencia. Inmediatamente tú lo pones eso como restricción. ¿Por qué? Porque eso podría volver a suceder, ¿no? Entonces, la primera vez tú no sabías que eso pasaba porque tú estabas confiado de que eso no iba a pasar. Sucedió, bueno, ahora sí lo pones como restricción, para que le hagan seguimiento con anticipación, para que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, eso sí es una restricción. De hecho, es una restricción. Pero la primera vez es como una contingencia, ¿no? Y todos conocemos que la primera vez, o sea, perdón, que una contingencia, bueno, se puede tergiversar esta. Todos sabemos que una contingencia, ¿no? Puede ocasionarnos una pérdida, ¿no? Entonces, justamente, el análisis de restricciones es para que en lo sucesivo tú te asegures de que no va a suceder otra pérdida, de que no va a volver a pasar. Ahora, esto también tiene relación con las personas que van a hacer el seguimiento, ¿no? Porque mira, acá tenemos una relación de personas, acá están sus carros, acá están sus titulares, ¿no? Inclusive, la vez pasada dije, ¿no? Podría pasar, por ejemplo, Odebrecht, ¿qué es lo que hace? Acá pone el número de los celulares, los canales, por ejemplo pone GIM, en qué canal están, ¿no? Para que lo llames por radio. Y así. Entonces, para que te comuniques rápidamente, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, que hay una empresa que es Motengil, que lo que hace es generar los códigos IP. Y cada persona que está acá tiene su código IP y lo ubicas como sea, ¿no? En el smartphone, ubicas en tu teléfono, el teléfono IP, etcétera, ¿no? Entonces, de tal manera que comuniques lo más rápido posible con esa persona, ¿no? Esa es la idea. Entonces, depende mucho de las personas, porque si la persona no tiene la suficiente proactividad para poder hacerle seguimiento y levantar la restricción, obviamente no se va a cumplir, ¿no? Obviamente que no. Al comienzo, desde la primera clase de ese diplomado, dije, este es un asunto de personas, de Checo. Es un asunto de personas. Las personas tienen que tener la actitud positiva, orientada hacia el valor, orientada hacia la disminución de desperdicios. Más o menos esa es la idea. Por eso es que eso es como si fuera una religión. Cámbiate el chip, ¿no? Pero si estamos pensando igual que antes, va a ser un poco más difícil quizás, ¿no? Entonces, estas personas tienen que internalizar en su mente que tienen que estar orientadas al logro de la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es lograr esa fecha. Que no haya impedimentos para esa fecha. ¿Qué fecha? La fecha de levantamiento de la restricción. Porque con tiempo de anticipación aquí se va a ejecutar, en ese momento se va a ejecutar. Entonces, eso también es un tema importante, ¿no? No es porque tengo que tener una relación de personas para que le haga seguimiento, yo le hago seguimiento a quien hace seguimiento. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy incrementando la asignación de mi labor de trabajo. Y de eso no se trata. De lo que se trata es que, si que nos hemos dado cuenta, este es un equipo multidisciplinario. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en grupo y de trabajar en equipo? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está esa diferencia? Yo tengo no sé, llenar el techo. Yo doy la orden para que empiecen el trabajo, pero yo puedo dar la orden para que trabajen en grupo o para que trabajen en equipo. El impacto económico de esas dos labores es diferente. El impacto económico. Aun cuando de repente el tiempo de ejecución pueda ser el mismo. Estoy hablando del impacto económico, estoy viendo el bosque, no el árbol, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo, por ejemplo, en grupo, todos hacemos lo mismo. Se quedó un carro botado por ahí, una empujadita, todo el mundo está empujando el carro.
No hay una expresión que dice estoy empujando el carro, estás trabajando en grupo. Todo el mundo está haciendo lo mismo. Y la fuerza ponderada del trabajo en grupo logra cosas puntuales, ¿no es cierto? Pero cuando tú trabajas en equipo es diferente. Hay asignación del trabajo. Ese es un trabajo en equipo. El EDT, que es la estructura de división del trabajo. ¿Dónde encontramos este tema? Estructura de división del trabajo. ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué parte hemos escuchado esto? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Cuando programamos una obra, tenemos un código EDT. Cuando reprogramamos los recursos de esa obra, modificamos el código EDT. Esta es la estructura de división del trabajo. Y quienes estamos reprogramando obras, tenemos la programación por reprogramación de los códigos EDT, que pueden ser secuencias de partidas o pueden ser numerales de materiales, por ejemplo, ¿no? Pero tiene un código de estructura de división del trabajo. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace segundo? ¿Qué se hace tercero? Ese es el código EDT, ¿no? Todos los programas, por ejemplo, de programación de obras, ¿no? Tienen un código EDT. Todos contienen un código EDT. He visto miradas ingenuas por ahí. Vamos a ver. Lo tengo acá. Vamos a suponer que tengo diferentes partidas acá. Le voy a poner acá esto, 2, 3. En información de la partida, he puesto sin recursos todavía, ¿no? Tengo ahí general, predecesora, recursos avanzados, notas. Tú sabes que los 3 programas que se conocen para programar, tú lo puedes usar como cuaderno de obra, ¿no? Tú imprimes esto, lo pegas en un cuaderno ya y firmas la mitad afuera, la mitad adentro y haces el pegoteo y eso sirve, ¿no? Y acá puedes hacer eso justamente, rectificación de planos, detalles, adicionales, rectificaciones, todo lo incrustas acá, ¿no? Y inclusive puedes personalizar los campos, te generas campos de trabajo y los personalizas, ¿no? Puedes poner cosas de AutoCAD, etc. Pero que han avanzado, tienes esto, ¿no? Código EDT. Me he ubicado en la segunda partida y no le he puesto expresamente el código, pero por defecto me pone lo que yo vaya poniendo, ¿no? Entonces cuando yo hago una reprogramación, si yo quiero poner esto arriba, esto abajo, cambio solamente acá y me hace el cambio, si es que lo tengo automático. Y si no, lo puedo hacer manual, ¿no? Entonces, este código EDT, que es el código de la estructura de división del trabajo, se utiliza justamente cuando yo estoy haciendo la programación de las obras, ¿no? Ahí se utiliza. Una de las razones por las cuales las personas son importantes para el trabajo, ¿no? Tienen que tener la proactividad que van a levantar esa restricción en el momento adecuado, ¿no? ¿Alguna pregunta acá? Bien. Y luego tenemos en semana 5 tenemos acá una hoja que dice las planner T5, T13. Las planner T5, T13. Una carpeta que está pasando. Bien, ¿se acuerdan ustedes que la vez pasada vimos un archivo que se llamaba tren de actividades? Tren de actividades. Ese archivo de tren de actividades era un archivo desde el punto de vista académico, didáctico, para poder determinar más o menos cómo se tiene que hacer una sectorización, ¿correcto? Cómo se maneja la hoja de cálculo cuando tú no tienes productividad, cuando inicialmente tienes
rendimiento. Miren, acá tenemos un caso real. Este caso real son 2 edificios, 2 torres que se han hecho acá en Los Cedros. Se ha terminado hace 4 meses creo. Y una de 5 y la otra de T5 y T13, 13 pisos y 5 pisos. Ahora, están desde los costos unitarios. La vez pasada dijimos, mira, necesitamos ya borrar el triángulo. Pero en el triángulo teníamos tiempo, teníamos recursos y teníamos metrado. Y ese es el juego para poder determinar cuántos sectores voy a tener. Y cuando tengo los sectores, regreso nuevamente a verificar si la cantidad de recursos con las que cuento puede hacer el trabajo en un día. Y si no, modifico entonces los sectores. Y si no, modifico los recursos. Porque yo digo, ¿tengo una cantidad de recursos limitada? Sí, entonces modifico los metrados. ¿Correcto? ¿Tengo una cantidad de metrados limitado que me conviene? Sí, entonces acciono más recursos o menos recursos. Eso depende. Si yo tengo, por ejemplo, mira, sabes que vas a trabajar solamente con 60 personas. 60 personas y se acabó el chiste. Ah, muy bien. Yo tengo entonces esa restricción. 60 personas. ¿No es cierto? 480 horas, hombre día, son las que cuento para poder trabajar. Ese es mi límite máximo. Lo que significa que tengo que hacer la programación de esas 480 horas hombre día en la cantidad de metrado que pueda hacer dependiendo la cantidad de sectores que voy a realizar. Y juego la cantidad de sectores con la cantidad de metrado, porque tengo una limitación en la cantidad de horas hombre. ¿No es cierto? Lo otro sería lo siguiente. Juego la cantidad de sectores con el propósito de sacar la cantidad de metrado que me permita alguna cantidad de horas hombre. Les digo, yo quiero hacer esta cantidad de metrado que me conviene hacer porque ya he tenido esta cantidad de sectores. Y eso me ocasiona esta cantidad de horas hombre. Y contrato la cantidad de horas hombre que yo necesito. Porque no tengo limitaciones ahí. Entonces, tengo 3 maneras de poder hacerlo. ¿Correcto? Aquí está justamente una hoja de cálculo que puede ser bastante orientadora para eso, ¿no? Acá tenemos los análisis de precios unitarios, de los cuales voy a necesitar 2 cosas en los actos. En el análisis de precios unitarios yo necesito 2 cosas fundamentalmente. Primero, necesito el rendimiento como base fundamental del próximo cálculo de la productividad. Necesito ese rendimiento. Segundo, necesito las cuadrillas. ¿Cuántas cuadrillas? La cuadrilla, por ejemplo, esta partida tiene un operario 8 peones. Necesito eso para saber cuánta es la cantidad de recursos que me permite hacer en 8 horas una cantidad de metrado que es la que voy a calcular por mí. ¿El capataz no se considera como recurso? No, es supervisión. El capataz es supervisor. Pero en los gastos generales se considera maestro de obra. Claro. El capataz también se considera como recurso. Claro. Se considera como recurso porque también mete la mano y todo. Claro, sí, también. Claro. Si lo consideras como recurso, tendrías que determinar... ¿Cómo sería ahí? Porque hay 0.1 de capataz. Mira, a ver. 0.1 de capataz, ¿qué significa? Que ese capataz va a trabajar esa partida. ¿No es cierto? Pero va a trabajar 9 partidas más ese día. Y mira la... donde lo puedo jugar, ¿no? El tiempo de capataz. Sí, porque el tiempo del capataz, el capataz lo que hace es cierra partidas. La que le falta, él garantiza que se cumpla, ¿no es cierto? Eso es lo que hace, ¿no? Hasta inclusive, si va a faltar algo de mano de obra para que se cumpla el día, él mete la mano, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando eso es así, tú lo consideras entonces acá como parte de la mano de obra. Si es un capataz que va a supervisar nada más, no lo consideras, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es tiempo de trabajo, aun cuando sea pagado, todo sea pagado. Mira, este capataz se pone con 0.1, ¿no? De repente esto es una mala práctica y nos hemos quedado con el tema de Capeco, con 0.1 de capataz. Porque cuando yo le pongo 0.1 a capataz, y capataz va a hacer posible que con su participación el producto terminado es posible, ¿correcto? Quiere decir que ese capataz en un día de trabajo va a super 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Yo le he puesto 0.1 capataz.
en la partida A. En la partida B le he puesto también 0.1 capataz. ¿Correcto? Entonces dice, aguanta, si le pongo 0.1, está haciendo 0.2 de capataz. Es decir, le estoy pagando para que haga 10 partidas, pero está haciendo 2. Desde el punto de vista económico, no operativo, sino económico. Desde el punto de vista de los intereses de mi inversión, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces dice, no, al capataz le voy a poner 0.5, porque va a ser 2 partidas. 0.5 capataz acá, 0.5 capataz acá. ¿Ahí? Eso le voy a poner. Pero resulta que el día 1 y 2, el capataz es 1.0. El día 3 y 4, el capataz es 0.5. Y el día 5, 6 y 7, el capataz otra vez es 1.0. Eso es lo que sucede. ¿Y cómo se llama eso? Variabilidad. Eso es variabilidad. Eso es variabilidad. Hay una parte que el promotor va a perder. Digamos que va a dejar de ganar, sí, va a dejar de ganar. Ahí está pues la variabilidad. Ahí está. ¿Qué es lo que hago desde el punto de vista de Lean Construction? ¿Qué es lo que hago? Por eso es que estos programas de MSPO y el Primavera no nos ayudan mucho. No nos ayudan mucho. Y he recomendado el software que se llama... Vamos a ver si hacemos un curso de Impera. Impera, ese sí va a funcionar bien, porque está diseñado este software para poder hacer este trabajo. Entonces, el primer y segundo día el capataz le va a poner 1.0, el día 3 y 4 le va a poner 0.5, y el día 5, 6 y 7 le va a poner otra vez 1.0. Pero nosotros en nuestro sistema, inclusive acá, le ponemos 0.1. ¿Por qué? Porque así dice Capeco. Y no es así, pues. Esa es la razón por la cual, cuando en contabilidad, por ejemplo, nunca están los balances cuando el gerente lo pide. ¿Por qué? Porque el contador, tú conversas con el contador y el contador dice, tengo que estar traduciendo todo. Porque conforme trabajan en la obra, así no se trabaja en la empresa. Y el drama es que es cierto. Es cierto. Nosotros tenemos una estructura de costos que no se trabaja en el mundo. Y sin embargo no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos interesa que la obra esté linda. Pero en el momento económico, ya cuando somos empresarios, nos damos cuenta, chamar, efectivamente. ¿Por qué en contabilidad en lugar de haber 3 personas hay como cerca de 10? Porque están traduciendo todo lo que viene de la estructura de costos y gastos, lo que viene de obra, lo traducen a como debe ser en la empresa, como se pagan impuestos. Así están haciendo permanentemente. Entonces, así nosotros trabajamos. 0.1 capataz. Y ellos lo traducen a 1.6 estos días, 0.5 estos días, 1.03 estos días. Pues ya hay un software que ya lo hace. Y calza. Calza significa 0 con 0. ¿Cuánto me dice el presupuesto? 150.827.40. ¿Cuánto tengo en obra? 125.840. Igualito. Calza. Ahorita no. Cuando sacas tu flujo de caja en Primavera, o cuando sacas tu flujo de caja en ese proyecto, es diferente tu flujo de caja de tu Excel. Y es diferente el flujo de caja que tiene el proyecto. Y es diferente el flujo de caja que tiene contabilidad. Es diferente. ¿Por qué cuando se liquida una obra, en Impera es Enter? Ya está. Imprimir. ¿Listo? Cuando liquidamos una obra, no, la liquidación siempre son 60 días. Nunca son 60, o sea, no debe ser 60 días. La liquidación de obra es horas. No debe ser. ¿Por qué 60 días? Porque hay que traducir todo para la empresa. Para que pague sus impuestos, cerrar contratos, etc. Cuando se cierra, estoy hablando de liquidación. Liquidación, hay que ver todo el tema contable. Entonces, esa enorme variabilidad que existe en la construcción civil acá en el Perú hace de que, digamos, tengamos algunas ineficiencias y no calcen las cosas, ¿no? Como esta, por ejemplo. Si yo voy a determinar que este capataz va a haber solamente 3 partidas en ese día, no le pongo 0.1, pero ¿cuándo le tengo que poner? 0.33. Eso le tengo que poner, ¿no? Ahora, en MS Project, por ejemplo, en Primavera también, y en Super también, tenemos esto. La vez pasada hicimos algo de eso, ¿no?
hoja de recursos. Aquí no lo vamos a ver posiblemente, pero hoja de recursos. Tenemos hoja de recursos y hoja de tareas. Entre hoja de recursos y hoja de tareas hacemos el calce. Entre hoja de recursos y hoja de tareas. Ustedes han visto seguramente el proyecto Villanueva. El proyecto Villanueva tiene recursos. Inicialmente hasta el archivo 4 hay sobreasignación. Esa sobreasignación significa que tengo yo más metrado y menos recursos. Necesito incorporar los recursos porque si no tengo una sobreasignación. ¿Qué sucede ahí? Sucede que yo lo puedo hacer, pero cuando pongo más recursos, va a haber momentos que me van a sobrar los recursos. Tengo un gráfico de recursos así. Este es mi gráfico de recursos. Ahora necesito 20 personas, después 18, acá necesito 15, acá 14, acá necesito 8 y así. Y este es día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. ¿Cómo tengo que hacer acá? ¿Acaso yo voy a contratar el día 1, 10, después yo chorro? Nos vemos el miércoles porque no te necesito mañana. ¿Vienes el miércoles? ¿Qué pasa? ¿Va a venir? No, va a buscarse otra obra. Él quiere su semana, mínimo. Y cuando ya está el jueves, el miércoles, está buscando otra obra. Ya no está pensando en tu obra, está pensando dónde se va a ir. ¿No es cierto? Entonces, hay una tremenda variabilidad, una recontra variabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Jugar con hoja de recursos, hoja de tareas, con el propósito de sacar un promedio y ponerlo así. Y esa semana contrato esta cantidad de personas. Esa semana contrato esta cantidad de personas. Ahora, la pregunta de cajón con G es la siguiente. Oye, pero aguanta, compadre, ¿qué clase de ingeniero de conversión? Yo necesito 20 acá. Yo no necesito 15, yo necesito 20. Y acá necesito solamente 5, yo necesito 15. ¿Qué tengo que hacer? El triangulito. Si yo mantengo una cantidad de personas, tengo que jugar con ¿qué? Con el tiempo. No puedo jugar con el tiempo. ¿Por qué? Son 8 horas. Suponiendo. Con los metrados. Juego con los metrados. Yo juego con la asignación de la tarea. Juego. Con eso estoy jugando. Pero yo hago una programación de obra donde toda esa descripción la copio y la pego del presupuesto. Hay una distorsión y me genera variabilidad. Eso es lo que me está generando. ¿Qué tengo que hacer? Generar ciclos de trabajo. Un ciclo de trabajo es la misma cantidad de acciones y la misma cantidad de producto que hago en un momento. Si es que yo genero la ciclicidad y genero la estandarización de grupos de trabajo que se van reiterando, entonces voy a tener la misma cantidad de metrados. Mira, yo tengo esto porque no tengo un metrado regular. Si yo tengo un metrado regular, yo tengo la misma cantidad de personas para ese metrado regular. Si yo hago 40 metros con 16 personas, mañana voy a hacer 40 metros con ¿cuántas personas? Con las 16. Después hago 40 metros con ¿cuántos? Con 16, con 16, con... Eso es. Ahora, no son las únicas partidas que voy a hacer. Hay otras partidas que voy a hacer. Bueno, esos son tiempos contributorios. Necesito gente para tiempo contributorio, obviamente, y ese es el juego de la práctica profesional. Este es el tema marco que te da más o menos una idea bastante clara de cómo tienes que tomar una decisión. El resto es un tema ya operativo, in situ, que el conocimiento tiene de repente una limitación. Necesitas dar pase a la parte de experiencia. ¿Correcto? Entonces, desde el punto de vista del conocimiento, esto tiene que ser cíclico, tiene que ser sectorizado y una cantidad de recursos que haga el trabajo en un día. De esa forma, entonces vas a mantener estos promedios ponderados, no un sistema que va a incorporar más variabilidad a la obra o al proyecto. Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos, por ejemplo, el tema del sótano. Acá son los cálculos del sótano. Los cálculos del sótano. ¿Correcto? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer aquí. Vamos a revisar esta hoja de cálculo. No vamos a perder tiempo aquí en la clase para revisar todo.
vamos a dar los lineamientos básicos para que ustedes puedan traer ahora sí un proyecto donde lo podamos sectorizar acá y podamos hacer esta hoja de cálculo acá en la clase. Yo voy a ir revisando uno por uno, ¿correcto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un proyecto cualquiera, un proyecto en planta, pero así como tenemos los insumos acá, ¿qué encontramos aquí? Encontramos metrados. Necesitamos las hojas de metrados. Metrados por elemento. Cada elemento necesita sus metrados. Las vigas, metrado de las vigas. Metrado de encofrado, El de... metrado tiene que ser por piso. Claro. El metrado general. No, el metrado tiene que ser individual y desmembrado Cada piso. por cada piso, ¿no? Ahora, vamos a suponer que tenemos un solo piso y lo vamos a replicar 10 veces. Con uno solo, solamente con uno. Puede ser el proyecto que cambie algo del segundo piso, el quinto piso, ese es un detalle. El tema está aprender cómo se hace el plan, primero la sectorización, cómo lo levantamos, cómo nos hacemos un tren de actividades y cómo generamos los lucajes de materiales, de producción, elucubramos sobre el tema de TOC, inventamos algo porque no estamos en la obra específicamente, ¿no? Nos metemos una fumadaza acá. Y de ahí hacemos la programación semana, que esta sí es clave, la programación semana. ¿Con qué insumos? Con los insumos del lucaje, que ese es el detalle nada más. Y con eso estamos expeditos en hacer la estadística. ¿Correcto? Entonces, revisamos esto, porque inclusive acá tenemos el tren de actividades, checking. Este, por ejemplo, el tema del sótano. Tema de recursos acá. Pero lo interesante es esta parte, ¿no? Cuando ya genero el UKG, por ejemplo acá. ¿Cómo se hizo? Tengo el sótano y los otros edificios, ¿no? De tal manera que cuando estaba, antes de que termine, los últimos pisos, piso 1, 2, 3, 4, 5, empezó el otro edificio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 13. Entonces se generaron los trenes de actividades que son consecuentes. No empezaron simultáneamente los dos edificios, por un tema de la torre nube. Entonces hay que revisar, cada edificio tiene todas sus hojas de cálculo, cada edificio tiene sus hojas de cálculo. Y al final termina en un cuadro de asignación de personal. Cuadro de asignación de personal, es decir, la cantidad de personas que diariamente voy a necesitar. Esto se pone al MS Project y después se trabaja hoja de recursos, hoja de tareas para calzar, para salir una cosa así. Este es el UKG de producción, cantidad de metrado que se va a hacer en la cantidad de tiempo, sino que se está trabajando con, en lugar de hacerlo con columnas, se está haciendo con filas, hasta el otro, hasta el otro. Este es el de materiales, que se hace con filas, un resumen. Es cuestión de que le den una revisión y si no viene con preguntas para la siguiente vez. Y este es el lead time, lo que estábamos aquí, ya lo borré. Estos son los lead times. Es decir, si es que voy a solicitar, porque voy a trabajar con ese material la segunda semana, ¿correcto? Los lead time vienen a ser los tiempos de espera. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en la cadena de suministros? ¿No? Porque hay una cadena de abastecimiento del proveedor, pero hay una cadena de suministros hacia la obra, ¿no? Entonces, esa cadena de suministros yo necesito saber cuáles son los lead time para generar justamente las órdenes de pedido. Esos lead times se tienen que alinear a los UKG. Entonces, cuando ya el lead time, la oficina central, o yo puedo generar mis propios lead time, o mis propios tiempos de espera, con la experiencia que tengo de cuánto tiempo se demora, que eso sería lo peor que me podría pasar. Lo mejor que me podría pasar es preguntar cuál es el tiempo que se van a demorar en hacerme la entrega del material para poder generar el tiempo con anticipación de hacer el pedido.
Esos lead times se alinean entonces a los LUCAG de materiales y genero las órdenes de pedido. Y luego las órdenes de pedido viene ya un tema logístico. La vez pasada estábamos hablando que hay dos cosas adicionales que se han incorporado en el tema de la planta, ¿no? Se ha incorporado el tema de contratos y el tema de logística, ¿no? El manejo de contratos. Hay una persona ya en el organigrama nueva, en una obra, dependiendo de la magnitud de la obra, que es quien maneja contratos, ¿no? Y lo otro es el tema de logística. La gente de logística normalmente está en la oficina central, pero no está en obra, ¿no? Y logística creen que es enviar cosas. Y no es enviar cosas, es asegurarse que van a suceder lo que es programado. En el tema de la cadena, ¿no? De una cadena de suministro. Entonces, esto es el paso inicial para poder hacer el control logístico. Luego tengo que hacer la clasificación después de los time. Como este no es un tema de logística, aquí estoy clasificando el tipo de material. Esa clasificación del material me determina en qué pasos, cuánto tiempo me voy a demorar. Por ejemplo, la cotización y selección del material, la compra del material, la fabricación, la inspección, la entrega, el transporte, la llegada. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? Y esto es un control que yo tengo que hacer desde el punto de vista práctico. La oficina central no me va a dar eso. La oficina central me va a decir, nos demoramos más o menos 5 días, con 5 días de anticipación a su pedido. Y yo tengo que comprobar eso. Porque, ojo, nosotros, los ingenieros civiles, nos estamos asegurando que las cosas van a suceder. Entonces, tenemos nuestro propio registro. Y con el propio registro sacamos los lead time que son los reales, ¿no? Los aparentes, los de la oficina, y los reales, lo que sucedió. Y más allá creo que hay más hojas, no las he borrado fácil. Las otras ya no son, no tienen que ver con el tema de la programación, pero esta parte sí tiene que ver con el tema de la programación. Entonces, veamos un ejemplo para ver cómo se ha hecho la... Sí, el asunto está que este es un incremento del presupuesto. O sea, el hecho de que yo tenga tanto control y necesito más personas, ¿no? Eso incrementa los costos, ¿no? Pero ¿dónde se gana el dinero? Justamente se gana el dinero cuando yo disminuyo los plazos de tiempo e incremento productividad. Y es compensar, ¿no? Por un lado, yo, por ejemplo, mantengo más costo fijo, pero por otro lado incremento productividad. Entonces, si es que comienzo a medir el incremento de la inversión contra el retorno es más que la inversión. Ahí está compensado. Que si yo incrementara solamente el costo de inversión y eso no retornaría, pues no conviene, ¿no? No conviene. Es como la otra vez, por ejemplo, salió la noticia de que no es mucha noticia, o sea, no es una noticia realmente, ¿no? Sino es un refrito. Dice, ya se sabe cómo hacer oro. Ya se sabe. Y hay un patita que en su garaje de su casa, no sé, en Estados Unidos, y ha colgado el archivo en YouTube, ¿no? Ha hecho oro, ¿no? Dice, ¿se sabe cómo hacer el oro? Sí, eso no es secreto cómo hacer el oro. Lo que pasa es que a este pata le ha costado, cada onza de oro, le ha costado casi 4 o 5 veces el costo de comprarla en una tienda. Pero ¿se puede hacer el oro? Creo que sí, se puede hacer oro. Hay varias formas inclusive, con agente catalizador, sin agente catalizador. Uno contamina, el otro no contamina, ¿no? Pero tú haces oro en tu casa, puedes hacerlo, porque te sale tan caro que no te conviene, ¿no? Igual acá puede haber algunas metodologías como la lineal, por ejemplo. Siempre esa lineal se podría hacer, pero demandaba tanto esfuerzo, porque había que hacer tantos cambios,
que no convenía. Esto conviene más porque mientras más me acerco al momento de hacer la obra, más detalle le pongo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Estas personas, mediante la tecnología, han hecho posible que no haya mucho esfuerzo, ni mucho gasto, ¿no? ¿Por qué? Pues programo todo, de acá hasta el final. Creo que son 400 días, hasta el día 400. Pero si se va a reprogramar, oye, la reprogramación va a ser clic, lo hace máquina, si es posible que eso lo hagan, y lo han hecho, ¿no? Entonces, tú haces esa programación que es gráfica, y tú te acercas y ves la llave siamesa. La llave siamesa está ahí. Y ves las conexiones, todo sale al metrado. Y te alejas y ves toditita la obra. Es un complejo residencial que tiene 1 millón de metros cuadrados. Eso es tecnología. ¿No es cierto? Es como, por ejemplo, por el lado de Lean Construction, también se ha hecho BIM, ¿no? Que es Building Information Model. Tú puedes modelar todo lo puedes modelar. Creas tu familia y la modelas, ¿no? Y puedes hacer el acercamiento, todo igual, también igualito. Eso se puede enlazar a la gestión de proyectos, claro, tenemos software para eso. Y se puede enlazar al cálculo estructural también, al cálculo de tuberías también. Entonces ya la tecnología nos está facilitando el trabajo, nos facilita el trabajo. Tal es así que ya la planificación lineal puede hacer la programación también, ¿no? Lo que pasa es que necesito tecnología para poder hacerlo eso rápido, que no ocasione mucho esfuerzo ni mucho costo, ¿no? Pero esos son temas tecnológicos. Ahora, los incrementos de los costos fundamentalmente van por costos fijos, ¿no? No son los variables, sino son los fijos. Tú contratas la cantidad de personas que necesitas, son más personas obviamente, pero eso va a traer posible el incremento de la productividad, que va a compensar con creces lo que estás invirtiendo, ¿no? Además hay otra cosa, esas personas que estás contratando, esas personas las contratas con inversión, que es diferente, y ese es otro tema que no hemos hablado mucho, ¿no? Yo puedo contratar, por ejemplo, una persona que es una persona que la pongo en el tema del gasto, ¿no? Gasto de administración. Como gasto de administración, yo lo deduzco del estado de ganancias y pérdidas. Pero si yo contrato a la misma persona como inversión, no la pongo en el estado financiero, estado de ganancias y pérdidas, la pongo en el balance, que es diferente. En el balance todo va a retornar con una mochila. O sea, tú envías un pata, el pata viene con una mochila, pero en la mochila viene plata. El costo del pata que tú lo has enviado, más la mochila de plata que viene, ¿no? Esa es la rentabilidad. Mientras que el gasto no, el gasto se va hasta siempre, nunca nos vamos a ver. Me serviste para un momento nada más. Y aquí adelante estás fuera de mi vida. Fue un choque y fuga. ¿No es cierto? Entonces es distinto, es diferente, ¿no? Este asunto es un tema de inversión. Esas personas que tú contratas y capacitas se van a quedar contigo, solo que van a hacer posible mayor productividad. Entonces, de repente la inversión en la primera obra no la rescatas, en la segunda la rescataste, el resto es purita utilidad. Mientras que si fue gasto, ese gasto forma parte de un producto que se ha deducido, ¿no? Por ejemplo, de repente sería bueno hablar algo de eso para tenerlo bastante claro, ¿no? Acá tengo un balance, activo corriente, pasivo de largo plazo, patrimonio. Y acá tengo activo fijo o activo no corriente. Sin embargo, acá tengo un estado de ganancias y pérdidas. Ventas netas, que es todo el 100%, y comienzo a reducir, comienzo a restarle. Costo de ventas, el costo directo. Gasto de administración, el costo indirecto. Gasto de ventas, el costo indirecto externo. Gasto financiero, el costo del dinero. Impuesto de la renta, la plata que le tengo que dar al papá gobierno. Y me quedan las utilidades aquí. Cuando yo estoy hablando del gasto, estoy hablando de una deducción. Esta es la deducción. Eso se va con la venta. Eso me descuenta para tener utilidades. Pero cuando estoy hablando de inversión, estoy hablando de acá, del patrimonio. Esto se fue, me quedó tanto de utilidad. Muy bien, la utilidad regresa al patrimonio. Y se acabó esto, desapareció. Siguiente ejercicio económico, otra vez, tengo que valorizar. Valorizo, costo directo, costo indirecto, etc.
costo de la oficina central, el costo del dinero que me prestaron, el impuesto de la renta que tengo que devolver al Estado, otra vez me quedó una utilidad. Y este pata se fue. Mientras que el que contraté acá, no, ese está conmigo, se queda. Este pata fue choque y fuga. Con este me casé. ¿No es cierto? Así funciona, es diferente, ¿no? Entonces, de repente, en la primera obra no rescato la inversión. En la segunda obra, tampoco. En la tercera, ya rescaté la inversión. La cuarta, la quinta y la adelante, utilidades. Acá no, acá fue un deducible y nada más. Te contrato hoy te conozco, mañana no. Acá sí. Entonces, es diferente la situación. Acá, de lo que se trata es que estas personas que están incrementando el costo inicial, el costo variable inicial, son inversión. Son inversión. No es del esnable, sino es inversión. Y ahí sí hay una gran diferencia. Y les estaba mencionando esto porque aquí en esta parte tenemos, por ejemplo, en lo que es el tren de actividades del edificio número 13, tenemos el día 4, por ejemplo, tenemos vaciado de placas, encofrado de vigas y acero de vigas. Sí, el día 4, lo tenemos acá. En un solo día hacemos vaciado de placas, encofrado de vigas y acero en vigas, en un solo día, ¿no? Esto tiene su correspondencia acá, porque estoy sumando, cuando estoy sumando en la hoja de cálculo, estoy sumando la duración, la sumatoria de las tres actividades está cercano a 1. Eso significa que esas tres actividades, si es que la duración, sumo las duraciones y suma cercano a 1, las tres actividades las hago en un solo día. ¿No es cierto? O sea, no necesariamente tiene que ir los cuadraditos todos en degradé como si fuera una escalera, no necesariamente. Es lo que más me conviene. Es lo que más me conviene. Entonces, yo manejo recursos, manejo cantidad de personas, recursos, y manejo metrado con el propósito de que se haga en un día de trabajo. Pero si no tengo los recursos ni el metrado para que sea un día de trabajo, yo puedo sumar esa actividad con otra actividad que pueda hacer esas dos actividades en un día de trabajo. Como esta, las tres actividades se hicieron en un día de trabajo. Hago los cálculos, y los cálculos, por ejemplo, no me salen 1.0. En el ejemplo que nosotros pusimos de tren de actividades salía 1.0 todo, 1.0, 0.9, 1.01, todo salió lindo. Pero el tema está que en la práctica no necesariamente es así. Acá me sale, por ejemplo, 0.09, 0.45, 0.27, 0.07. Obviamente, yo voy a hacer, vamos a suponer, desencofro. Viene el pata con la amoladora y comienza a sacarle todas las carachas para dejarlo barrer. Ya, listo. ¿Cuánto se demoró? 40 minutos, 50 minutos, no más. Pero sí, ¿cómo? Así me han dicho en el diplomado que tiene que ser un día. No necesariamente, es un concepto nada más. Utiliza el concepto de la mejor forma para que hagas efectividad en el trabajo. Y resulta que eso no fue un día, pues eso fue 0.07, ahí está. ¿Y hay que hacer ese trabajo? Claro que hay que hacer. Nosotros habíamos puesto encofrado, vaciado y armado, vigas, columnas y techo, nada más. La obra no es así, eso fue para que aprendas. La obra es así, tienes un montón de cosas adicionales, un montón de cosas que hacer. Y resulta que de estas 20 personas, estas 20 personas trabajan 18. Y tú dices, oye, ¿esas dos? Ah, o sea, que estás pagando por dos y no están usándose. No, está haciendo actividad contributoria. Tengo actividad productiva, actividad contributoria y no contributoria. No está haciendo actividad productiva, pero sí actividad contributoria. Que sin la participación de esa actividad, la producción no es posible. Por ejemplo, traslado de insumos al teatro de operaciones. El pata va a hacer el carrajeo de sus 6 metros como ciclo. La bolsa de cemento no va a aparecer así nomás, alguien la tiene que traer. Toda esa logística son actividades contributorias, 0.0. Sumo y me sale 1.0 de todo lo que han trabajado en el día. Teóricamente. Y así sale un tren como este. Así sale un tren como este. Este día, por ejemplo, se hicieron 3 actividades en el día. Estas 3 actividades. Este día 5 se hacen 4 actividades. Estas 4 se hacen todas en un solo día. Si yo veo el hoja de cálculo,
Las 4 suman cerca a 1.0. Ahora, tú me puedes decir, ingeniero, he sumado bien y sale 1.07. Ya, pues, es 1.0, más o menos. Ahora, 1.25, eso no es 1.0. 1.25 estamos hablando que del segundo día estamos hablando que son 2 horas. ¿No es cierto? Entonces, esto no es tan preciso, ¿no? Esto tiene solamente una exactitud. Esto es una guía para que tú puedas tomar decisiones correctas. Es una guía. Bien, entonces, ¿qué tienen que traer la siguiente semana? ¿Qué tienen que traer? Su plano, presupuesto, los costos unitarios, los metrados, ¿correcto? Y acá vamos a sectorizar. Lo tienen en Revit, o lo tienen en AutoCAD, o lo tienen impreso, como sea, aquí lo sectorizamos. Necesitamos los metrados por elemento, así como está acá, igualito, los rendimientos, los costos unitarios y obviamente el plano. Con eso entonces sectorizamos, hacemos el UKG, pasamos en el Excel tal cual está ahí los materiales, sacamos el UKG de producción de materiales, la teoría de restricciones que lo vamos a elucubrar, vamos a imaginarnos cuáles son, hacemos una programación semanal y después asumimos de que ya hicimos la obra y vemos qué estadística es la necesaria y pertinente para poder generar otro grupo de plan maestro para hacer el nuevo UKG. Nuestra revista. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Muy bien, si no hay preguntas entonces